Hola a todos, soy Tania Cardona y hoy queremos aprender juntos sobre esas emociones que tenemos cuando queremos ser mamá o papá. Para esto nos acompaña la doctora Viviana Rivera Domínguez. Ella es médico pediatra, consejera en crianza. Doctora, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Tania, qué alegría estar acá. Te agradezco mucho esta invitación y bueno, espero que tengamos mucho por acompañar a estas mamás, a estas futuras mamás. Gracias a usted. O sea, yo soy la que agradece, por Dios, porque nos da este tiempo suyo para aconsejarnos. Y esto es algo, esta entrevista me gusta mucho porque es un tema del que siento yo que poco se habla y es el querer ser mamá o papá. O sea, ¿qué pasa antes del embarazo? ¿Qué pasa antes del parto, antes de la crianza? ¿Cómo empezamos a tener en nuestra mente, en nuestro cuerpo, estas ideas de querer ser mamá o papá? Yo creo que este tema, bueno, me parece vital porque muchas veces llegamos a la maternidad y como que nos explota un mundo que no dimensionábamos en la cara, ¿sí? Y entonces nos encontramos muchas veces y yo creo que se empieza a hablar mucho más de esto desde la necesidad de que las personas que ya están maternando dicen, yo no sabía que tenía esto en la cabeza hasta que tal día pasó esto con mi hijo y yo contesté de esta manera y dije, sí, como mi piloto automático no lo tenía tan en conciencia. Y si uno llega a la maternidad o a la paternidad ya viendo como reescrito ese piloto automático, definitivamente tus respuestas son diferentes cuando ya estás en ese momento, ¿sí? Entonces creo que es un tema que ojalá todas las personas que quieren ser papás se lo plantearan desde antes. También definitivamente el nacimiento, digamos como gestar en tu mente un hijo no empieza el día que concibes tu hijo, empieza desde ese momento de ese anhelo de ya quiero buscar un embarazo o el día que sea mamá se llamaría de tal forma, ¿sí? Desde ese momento estamos empezando como a gestar ese bebé en nuestro corazón, aún aunque no haya llegado todavía físicamente. Claro. Doc, yo sí tenía claro, bueno, no, yo no tenía muy claro que quería ser mamá. Hubo muchos años en que estuve, podría decirse, en negación, que decía, es que no estoy segura. Pero cuando lo quise hacer, dije, lo voy a planear. O sea, yo quiero tener un embarazo planeado. Quizá por estas experiencias propias de que mi mamá fue madre soltera, fue como una sorpresa, su embarazo y demás. Creo que yo sí quería que todo estuviera planeado, tanto que me hice una cantidad de exámenes, tanto que creo que lo pensé y por eso hacemos la broma de que si a mi hijo le preguntan en el jardín que por qué sus papás son adultos, él va a poder decir porque soy planeado. Un poco. Pero bueno, el asunto es cómo empezamos a prepararnos emocionalmente para este embarazo. Mira lo que tú me cuentas. Cuando tú dijiste quiero planear, tú pensaste en cómo hacer exámenes, de repente voy a estar en la mejor condición física posible para el parto, ¿sí? Y se nos olvida un poquito, pues como la emocionalidad que implica planear. Si a mí me dijeras, bueno, ¿cuáles son como los pilares que tengo que como reflexionar cuando estoy buscando ser mamá? Yo te diría, uno, cultivar el amor propio, ¿sí? Dos, como ver de una forma reflexiva mi diálogo interior, ¿sí? Cómo me hablo yo misma cuando cometo un error, por ejemplo, ¿sí? Porque muy probablemente así como me hablo yo a mí es que voy a hablarle a mi hijo cuando él cometa un error. Y eso puede ser algo muy bueno. Yo puedo decir, si yo me hablo con tanta amor y compasión cuando la embarro, qué rico que me vas a hablar así. O puedo decir, pucha, yo no quisiera que eso pase, ¿sí? Ahí ya, lo que te digo, uno va reflexionando. ¿Qué otra cosa te diría que es vital? La autocompasión, por ejemplo, ¿sí? El autocuidado. Esos son como los grandes pilares que uno tendría que ir como repensándose en el momento que uno dice, deseo ser mamá, así no esté todavía embarazada. O sea, ojalá hacerlo desde antes, ¿sí? De por sí ahorita dijo algo que me parece que fue hermosísimo y es que uno empieza a gestar con la idea. Uno empieza a gestar con la idea. Sí. Y de alguna u otra forma también empieza a preparar todo, no solamente la mente, el cuerpo, pero está chévere como revisarnos emocionalmente,
¿no? Como lo que usted dice, me trato bien a mí misma para traer otro bebé al mundo, sería. Y no quiere decir que no quiere decir que no, me trato tan mal y me doy tan duro que mejor no. No, es como mirar qué podemos hacer o Mira mejorar. que con ese diálogo interior, por así llamarlo, esto se llama, es una red neuronal por defecto, lo describe la doctora Marianne Rojas Estapé, es una psiquiatra, y ella dice, es como este diálogo conmigo que he construido desde lo que he recibido yo en mi infancia. Y a veces uno no hace conciencia de, bueno, qué recibí yo y qué quiero como repetir y qué cosas no, ¿sí? Claro, pero no será muy difícil desapegarse de cosas. Por ejemplo, mi genio es volado y yo intento como con mi hijo estar un poco, también creo que él tiene un genio volado, pero hay cosas que es muy difícil, o sea, luchar contra unas cosas que uno ya tiene demasiado metidas en su ser. Claro, yo creo que más allá como de luchar es como verlas como sin juzgar, ¿sí me entiendes? Como tú decir, no sé, si de repente cuando era pequeña y yo cometía un error, mis papás me decían de tal forma o me hacían un gesto como de, ay, ahí estás tú otra vez, ¿sí? Y decir, es esto que mi cerebro me presenta como una verdad, ¿sí? Como, no sé, que te digan, es que cuando regabas la leche te dijeran, ay, es que como tú eres tonta, ¿sí? ¿Qué pasa? Ojalá no pasara, pero pasa. Y tú en tu vida adulta, no sé, se te cae algo y dices, ay, es que como yo soy tonta. ¿Mm? Ver eso y no decir como, no hacerlo desde el juzgar, sino, bueno, esto fue lo que recibí y si bien no puedo cambiarlo, o sea, no puedo luchar contra esto, sí puedo reescribir encima. Y entonces tú reprogramas ese diálogo interior. Eso, la doctora Becky Bailey, ella es como la persona que, digamos, crea, funda disciplina consciente. Y ella lo que dice es, todos tenemos un disco duro en el cual se grabó todo ese diálogo interior cuando éramos niños y ese disco duro no va a cambiar. Sí, es tu disco duro, es tu respuesta, es lo que condiciona tu respuesta primaria. No por eso no se puede escribir encima. Entonces, si yo ya sé que cuando la embarro me digo, es que Viviana es una tonta, el día que me pase digo, no, yo no soy tonta, ¿sí? Solamente se me regó. ¿Mm? Y así empieza uno a empezar como a reestructurar ese diálogo interior, que creo que es lo que a veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos una voz en la cabeza hablándonos todo el tiempo. Es más, yo creo que cuando uno habla de esto con los papás, de entrada son como hablar, o sea, yo no soy una loca que habla sola todo el día, y no es que seamos locos, es que es normal, pero lo tenemos tan, digamos, inconsciente ese diálogo en la cabeza que, pues ponte a pensar tú qué te dices, por ejemplo, si dejaste las llaves de la casa adentro y saliste y vas a entrar y no encuentras las llaves, que es lo primero que sale. ¿Cómo me hubiera servido hacer esta charla antes, doctora? Porque cuando uno ya decide que quiere ser mamá es chévere verse todo eso, definitivamente así uno va viendo en qué mamá se quiere convertir, pero más conscientemente. Y vamos a ser otros seres y vamos a crear otros seres diferentes. Porque cuando uno cría, no solamente cría una persona a la que le tiene que dar de comer, a la que le tiene que vestir, sino a la que le tiene que alimentar su mente. Entonces es súper importante esto. Creo que también ha cambiado un poco y uno ve en las redes sociales y es muy divertido cuando dicen que ahora hay mujeres que ya no quieren ser mamás y ahora son ellos los que quieren ser papás y bueno, ¿qué pasa con ellos también? Porque pues hay muchos padres ahora muy conscientes de querer ser papás. Yo creo que tenemos la fortuna de vivir en una generación, o bueno, tienen los niños la fortuna de estas nuevas generaciones de tener papás supremamente involucrados en la crianza, ¿sí? Y si tú miras 2, 3 generaciones hacia atrás, los papás de antes no eran papás afectuosos, era el papá de, ahí le dejé café como el chiste, ¿sí? Como yo me entero que papá me quiere porque me dejó un tinto esta mañana, ¿sí? Y esto definitivamente, de nuevo, si uno no hace conciencia de que esa fue la forma como a mí me dijeron que se veía el amor, pues es lo que yo voy a replicar, porque así me dijeron que se veía el amor. Y siento que esas nuevas generaciones de hombres sí están haciendo como ese cambio pues yo puedo abrazar a mi esposa, a mi pareja, a mis papás,
y esto no me hace dejar de estar aquí como, sí, como esta masculinidad un poco como que los tenía como cautivos, porque finalmente, a ver, las emociones las tenemos todos, todos sentimos, y como mi emoción fue acompañada cuando yo era niño, o sea, yo siendo adulto que está buscando ser papá, yo tengo que hacer esa conciencia de, bueno, cómo me acompañaron a sentir, cómo me acompaño yo mismo en mi sentir y cómo voy a acompañar a ese ser que quiero tener. Entonces los papás también, o sea, los hombres también, eh, siento que desde este cambio generacional donde hay mucho más afecto entre ambas generaciones, digamos, entre mi abuelo y mi papá, ¿sí? Ahora que yo soy hombre y quiero gestar, quiero decir, o digo, quiero replicar lo que recibí porque recibí tanto afecto, o digo, es que yo quiero hacerlo muy diferente. Y siento que ese yo quiero hacerlo muy diferente es lo que está justamente ahora permitiendo que los hombres están mucho más, digamos, cercanos, involucrados a la idea de paternar. Y yo creo que puede ser un poquito más difícil, ¿no? Porque hay unos egos, hay una cosa que ya está marcada y es que a la mujer le toca y ella es la que es la mamá y es la del cariño y es la que yo siento que está inmerso en nosotros, tanto que no solamente creo que sean las mamás, sino en las mujeres, es como algo que se nos da, tú ves en la calle y las señoras son muy dadas a la ternura, ay, mira ese bebé. Y yo creo que los hombres también, pero tienen que luchar más, como con todo ese ego, como no, yo tengo que mantenerme firme. Pero mira que yo creo que más que, creo que el origen de ese, de pronto no ego, pero de esa postura de es que yo soy el hombre, no viene de que es que entonces las mujeres sí son mucho más davidosas y los hombres no tanto, sino mira cómo nos crían. O sea, nuestra cultura en nuestro país sobre todo es desde chiquitos el hombre de la casa. Es que No los llora. hombres no lloran, Sí, ¿sí? claro. Eso te cala, ¿sí? Y entonces yo me preguntaría hasta qué punto de verdad es que los hombres por naturaleza entonces son un poco más como distantes, toscos, versus como sociedad decidimos que es que no tienen permiso de sentir. Y entonces el diálogo interior de un hombre es, no, no, es que yo no puedo llorar. Piensa, entiendo, tú estás criando en pareja y hacen, como son coequiperos, como dicen ahora, cuántas veces el hombre ni siquiera es capaz de compartir el me siento cargado y esto me está pesando y me asusta no poder de repente como sostener o económica o emocional o como sea la casa. ¿Cuántos hombres se permiten decir es que me siento, me asusta esta responsabilidad grande? Yo creo que muy pocos. No, tú vas ¿Sí? para adelante y ya porque te enseñaron Tú vas a... porque es que los hombres no lloran y porque es Sí, que sí, el sí, hombre de sí. la casa es que le toca papito porque usted es el hombre de la casa. Y pues no, también se vale decir, yo quiero ser papá, pero me asusta. Y además, obviamente hablamos de que ahora hay unas nuevas masculinidades, de que hay unos nuevos hombres que quieren y buscan ser papás, pero no siempre se ha dado. Y yo creo que hay muchos hombres que ojalá se dieran esa oportunidad de no solamente porque tocó, sino que ojalá se analizaran y pensaran, quiero ser papá y qué tipo de papá quiero ser, porque es que de ese tipo de papá van a ser un ser humano que va a estar en esta sociedad. Y bueno, me parece genial también que pensemos en cómo los hombres pueden autoanalizarse en esa preconcepción. No es solamente, ay, yo quiero ser, porque además también se ve, yo quiero ser papá de 20 chinos. Ah, es que macho el papá. Pero ¿qué va a pasar con esos cerebros? ¿Qué va a pasar con esos niños o esas niñas que van a nacer? Entonces, chévere que analicemos, que ellos se autoanalicen y digan qué tipo de calidad de vida le voy a dar a esos seres humanos. También pensarse un poco como de dónde viene este deseo de ser papá, lo que estás diciendo, ¿sí? Porque si yo siento unas profundas ganas de ser papá, porque es que quiero que mi apellido y todo el barrio tenga mi linaje, pues tal vez no vas a ser el papá más presente y disponible, ¿sí? No. Si tú dices, yo quiero ser papá porque tengo un profundo deseo de acompañar a mis hijos y sí como de realmente estar, probablemente estás llegando a la paternidad diferente, ¿sí? Y cómo llegamos, yo creo que se impacta, ¿sí? Es diferente. Claro, sí, lo que decías ahora, como si fuera un embarazo sorpresa, el día que seguramente te pasó, el día que supiste que estabas embarazada, dijiste, bueno, esta es mi realidad y quiero ser la mejor mamá del mundo porque llegó a sorpresa, pero quiero
estoy decidida. Diferente, por ejemplo, a que tú, como decías, estoy en negación y de repente llegó un embarazo y sigo muy renitente y sigo diciendo, no, pero yo no quiero, pero pues ya me toca, o la sociedad o la religión o lo que sea me impide. Sí, como me siento cautiva en esta situación y no me doy cuenta de desde qué punto me estoy acercando a esa idea de ser mamá, pues probablemente voy a replicar mucho más heridas que tenga yo de mi infancia y que no haya hecho conciencia, y las voy a replicar pues en mis hijos. ¿En qué momento, doctora, cree que es ideal que nos empecemos a pensar en ser mamás? O esto puede ser desde la tierna infancia, porque ha pasado que hay mujeres que dicen, yo desde niña tenía claro que quería tener 3 hijos. Sí. O Yo creo que no hay un momento como, o sea, ojalá la vida fuera así de predecible y yo decirte, no, es que si tú piensas en ser mamá desde los 15, la estás embarrando. Pues no, sí, ahora, ojalá no seamos mamás a los 15 años, pero de nuevo los hijos se empiezan a gestar con la idea, ¿sí? Y si tú tienes esa idea en tu corazón de yo tengo una, o sea, yo te voy a decir, yo desde muy chiquita sé que quiero ser mamá. Ahora, sé que no quería ser mamá adolescente. Y entonces yo vengo gestando mi idea y reprogramando muchas cosas y repensando y como diciendo, haciendo más conciencia de cómo me hablo, ¿sí? Y con el tiempo y con la edad y con la experiencia uno va como reestructurando muchas cosas. Mi deseo de ser mamá ha estado desde muy chiquitica. Ahora, yo sé que yo no quería ser mamá en la adolescencia o no quería ser mamá en la mitad de la carrera, ¿sí? Entonces creo que no hay como una edad mágica, como te receto esta edad para que empieces a ser mamá, a pensar en ser mamá, no. Pero sí, definitivamente, ojalá llegar a una maternidad con ciertas cosas ya muy como maduras en tu interior y en tu cerebro. Finalmente los cerebros, digamos que la estructura cerebral que nos permite como un poco hacer un pensamiento más reflexivo, ¿sí? Como un poco filtrar muchas cosas, no está maduro en la adolescencia temprana, por ejemplo, se termina de madurar casi sobre los 22, 25 años, que es esa corteza prefrontal, ¿sí? Versus que la estructura que me da las emociones intensas, me escanea el peligro o me permite hacer como estas aproximaciones a situaciones como de riesgo sin pensarlo tanto, está mucho más hiperactiva desde que es muy pequeños, ¿sí? Que es la amígdala, el hipocampo, todas estas estructuras que de donde vienen como las emociones, por así decirlo. Sí será entonces diferente que yo empiece a maternar a los, no sé, 19, a que lo haga a los 40. Uno, por maduración cerebral. Dos, por crecimiento personal, porque tienes más tiempo como de pensar muchas cosas. Ahora, esto no quiere decir como, entonces todas esperemos a los 40 para ser mamá. No, definitivamente no. Ni tampoco entonces las mamás de 19 años entonces no tienen la capacidad de, no, tampoco. Sí, creo que es más como como si tuvieras una maleta de herramientas emocionales, que tan llena está tu maleta en el momento que tú decides ser mamá. Entiendo que lo genial o lo chévere sería pensarnos a nosotras mismas, hablarnos a nosotras mismas y no solamente pensando en la preconcepción, en querer quedar embarazada, sino en la vida misma, cómo nos trataron, cómo nos tratamos. Pero sobre todo veo que nos hablas de cómo nos trataron en la infancia. Es supremamente importante este periodo de tiempo, digamos ya la adolescencia, ya lo que fue. De pronto en este momento es cuando más tenemos que analizar qué pasó, porque ahí es donde nos creamos o cómo es. Digamos que sí, la primera infancia es digamos, el momento de la vida donde tú estás como una esponjita construyendo la base de muchas ideas que vas a tener de ahí para adelante, ¿sí? Ahora, de nuevo, no es como una condena lo que recibí en la primera infancia, entonces ya ni modo, ya quedé traumatizada. No, pues no, ¿sí? Pero sí te determina mucho los patrones que tú vas a ir replicando, ¿sí? El cerebro, haz de cuenta que se está remodelando inmensamente en primera infancia y luego en la adolescencia tiene otra remodelación enorme y es, imagínate el cerebro como si fuera un jardín, ¿sí? Un jardín en el que está creciendo todo eso que recibió en primera infancia. En la adolescencia hace una poda neuronal, que es básicamente como prescindir de las conexiones neuronales, que son las células del cerebro, que ya no utilizo tanto, y fortalecer esas que más utilizo. Entonces, en la adolescencia es otro momento vital donde voy a configurar yo ese patrón que voy a seguir replicando
dependiendo de cómo el jardinero de mi vida, que sería el adulto que me acompañe, acompañó esa poda. A veces no somos tan conscientes de cómo tengo yo configurado ese piloto automático, y si uno no lo, digamos, no lo hace consciente, pues tú pasas la vida y no te das ni cuenta. Pero sí hay muchas cosas que demuestran que algo pasó. Exacto. Entonces, digamos, un ejercicio muy chiquito. Imagínate que estamos aquí hablando, estamos tomando cafecito y a ti se te riega el café. ¿Qué te dirías en tu cabeza? Ay, qué bola. Ay, qué bola. Y si a mí se me riega el café, ¿qué me dirías a mí? Tranquila. Exacto. Mira qué diferente nos tratamos a nosotros mismos. A veces nos hablamos a nosotros mismos como nunca le hablaríamos a nuestra pareja o a otros adultos. Entonces mira que uno sí tiene mucho que repensar. Y, digamos, incluso si no quisieras ser mamá, también deberías hacerlo. Sí. Porque uno dice, pucha, yo no era consciente de que me digo qué bola, y te aseguro que te dices otras cosas que no me vas a contar hoy, que tal vez no te das cuenta que condicionan muchas cosas de tu vida. Por ejemplo, yo decido ser mamá pasados los años porque yo tenía tantas expectativas y tantos sueños y tantos proyectos que yo creo, estoy casi segura que si hubiera tenido a mi hijo antes le hubiera echado la culpa de muchas cosas. Porque le echaba la culpa de muchas cosas a lo que me pasaba. Entonces ya cuando decidí ser mamá dije, bueno, ya no lo puedo culpar. Esa era como como, no sé, mi propio análisis, y para mí fue genial, porque yo entiendo que hay mujeres que dicen, yo quiero ser mamá joven porque quiero disfrutar, quiero crecer, pero yo siento que bueno, para mí, en mi caso específico, porque también creo que eso es muy individual, fue en el momento adecuado por eso, porque siento que mi hijo ya no lo puedo culpar de absolutamente nada, porque era también lo que uno veía, ¿no? Y haciendo como ese análisis que usted hace, ahora entiendo que mi mamá me decía a mí, es que tú fuiste mi grado, porque dejó de estudiar, porque me tuvo a mí. Entonces, claro, creo que ahí hay como un análisis o como que uno se echa culpas y esa de pronto fue la razón. Exacto. Claro. O sea que sería muy interesante que si quieres ser mamá o papá y quieras como analizar todas estas consecuencias, todos estos hechos que marcaron tu infancia y que marcaron realmente tu adultez, hablar con una psicóloga o con un psicólogo sería interesante. O sea, yo soy una persona que está completamente de acuerdo que todas las personas deberíamos tener un acompañamiento de psicología en la vida. O sea, no tienes que esperar a que algo te pase para ir, porque hay cosas que uno tiene ahí como en el fondo del corazón, de la memoria, del cerebro, que tú ni siquiera te das cuenta, lo que me estás contando. Claro. Tu miedo a culpar fue muy probablemente porque, pues, recibiste algo de culpa, así como... Sí. Porque detrás de él, tú fuiste mi grado, es, si tú no hubieras estado, me hubiera graduado. ¿Sí? Y además mamá me lo decía desde el amor, porque nunca me lo dijo como si, no, ella me decía, ay, mi amor, usted fue lo mejor que me pasó, fue mi grado, como que a ella no le importó, pero yo me sentí mal, o sea, no, de pronto no en ese momento, pero claro, uno empieza a entender que para mí mi profesión era muy importante, graduarme, ella no lo logró, entonces ya, pucha. No, de acuerdo. Claro. Pero mira que estas charlas, a mí me gusta mucho tenerlas, y hacer la aclaración que esto no viene desde el juzgar, desde el decir, mi mamá, ¿cómo me culpaba? No, para nada. Es decir, lo que tú dices, ella en su infinito amor hizo una renuncia que fue su carrera y me hizo saber, te amo y me costó, pero lo hice con todo el amor del mundo, ¿sí? Y así mismo uno tiene que recibir todo. O sea, mira, no hay forma, o sea, pensamos que existen las maternidades perfectas, ¿sí? Y siento que en todo esto de que afortunadamente la crianza desde el amor y el respeto ahora está, digamos, mucho más conocido, se nos desdibuja como la realidad de entonces tengo que hacer esto y esto para ser perfecta, y si no lo hago entonces no hay maternidades perfectas. Nunca. Pero si tú recibiste esto de violencia, esto de, no sé, de pronto rechazo, ¿sí? O esto de culpa, y entregas esto, estás cambiando el mundo. Obviamente, así nosotros estemos repensadas, nos analicemos, hagamos este profundo análisis, yo siento que van a haber nuevos sufrimientos para estos hijos en su adolescencia y en su adultez, ¿no? Va a ser muy difícil, solo que cometeremos menos errores o nuevos errores, o no sé. Yo creo que
Claro, cuando uno está criando y sobre todo ahora que hay tanta información que uno dice como, no sé, si tú ves un video donde te dicen que no le puedes decir que no y tú dices, ay no, yo digo que no todo el tiempo, ¿cómo te hace sentir? Como no, ya lo traumaticé, ya, sí, ya apagué y vámonos, ¿sí? Tampoco ese es el mensaje. No hay maternidades perfectas, no hay y no hay una forma mágica de criar. Todos vamos a cometer errores. El problema no es cometer error, ¿sí? Digamos que ahí lo importante es cómo reparo, ¿sí? Cómo me acompaño yo en ese error, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé, si tú le gritas a tu hijo porque estaban, no sé, van de afán, van tarde para la cita del pediatra, él está aquí en su caminada de dinosaurio así lento y tú eres como, pero apúrate y le metes un grito del desespero, ¿tú qué te dices a ti? O sea, si en tu cabeza dice, pucha, no, soy una mala mamá, ¿cómo le fue a gritar? ¿Mm? Versus perdí el control y porque estábamos de afán y te grité, mi amor, perdóname. ¿Sí? La mamá también comete errores y te grité, no te debí gritar. Qué diferente es eso a decir, ah, como íbamos tarde y tú estabas ahí pero no salías. ¿Mm? Creo que eso es como la clave, la reparación. Y siento que también es lo que va haciendo que en tu diálogo interno entiendas que papá y mamá no son perfectos. ¿Sí? Papá y mamá también la embarran. Y no lo hacen como desde la intención de lastimarte, ¿sí? Porque cuando te lastimo te acompaño, ¿sí? Es diferente a cuando te lastimo desconozco tu dolor o te ignoro y te hago de cuenta que no pasó nada. Es como darnos esa posibilidad de decir, ok, la embarré, me da culpa y voy a tratar de reparar. No era como antes que lo regañé y de malas y eso se queda así. Tal cual. Y entonces... Es tener esa disposición de decir, soy humana, la embarré, pero me analizo y algo pasa a raíz de esto. O sea, no es solamente que mi hijo y ya. Y también ser autocompasivas, ¿sí? Pues finalmente todos la embarramos. Y de nuevo, si tú la embarras con tu hijo y lo que viene a tu mente es, ay, soy la peor mamá del mundo, tienes una voz interna que te está juzgando muy duro, ¿sí? Y que te está haciendo un diálogo, un poco de sentir como esa vergüenza de es que yo soy mala mamá. No, no eres mala mamá. Sencillamente, hoy perdiste el control de tus emociones y gritaste y eso no te define ni define tu maternidad. O no definió la de tu mamá por la que ahora vas a tomar De otro. acuerdo. Okay. Mira que a veces yo siento que cuando estamos hablando de estos temas tenemos una mirada muy dura a lo que recibimos, ¿sí? Y finalmente nuestros papás también con los recursos, eso sí, la frase cliché de hice lo que puedo con lo que tenía. Pero es verdad, Así o sea, es. más que un cliché, yo siento que a veces culpamos y es que yo soy lo que soy, porque, pero tampoco nos damos la oportunidad de decir, ok, ellos hicieron lo que pudieron, tengo que perdonarlos, porque pues es Y que... también piensa tú cuántas veces uno se sienta con los papás a descubrir ellos qué recibieron. ¿Mm? Sí, claro. Y eso es supremamente importante porque también necesitamos una mirada mucho más empática a las generaciones de antes. O sea, no es gratis este discurso de la letra con sangre entra, ¿sí? No es gratis este discurso de es que tocan darle duro para que no se la monte. Sí, sí, claro. Eso, sí, como, bueno, ¿qué pasó en esa infancia que tú estás tan convencido de que si no me duele no aprendo? ¿Mm? Y ya lo que fue igual. Y ya lo que fue. También uno tiene que saber que el cerebro tiene un mecanismo como de defensa, un poco adaptación, donde tú necesitas darle sentido a lo que viviste, ¿sí? Entonces, si yo de chiquita viví mucha violencia, o me ignoraban, o me humillaban, o me da una palmada, yo necesito que mi cerebro le encuentre sentido a eso que pasó y entonces empieza a justificar. Y si tú hablas con cualquier persona, o cualquier persona no, pero la mayoría de personas, y les preguntas, ¿así te pagaron de chiquito? Te van a decir, pues a mí me dieron lo normal. ¿Sí? Y no es normal en ningún contexto que te golpeen, pero tu cerebro te dijo, pues es lo que a todo el mundo le pasó, seguramente eso es lo que es. Claro. ¿Mm? Y entonces vienen estas generaciones, lo que estábamos hablando ahorita, definitivamente uno hace conciencia de, me dolió y no me gustó que me humillaran, me dolió y esto viene a mi mente y es una herida que me duele y no la tengo todavía sanada cuando empiezo a maternar, muy probablemente el día que mi hijo riegue la leche, entonces mi piloto automático va a venir desde eso que recibí a responder. Claro. Pues devolviéndonos a hablar de la preconcepción, de esta idea de querer quedar embarazada, que es antes de que, lo más lindo que he escuchado hoy es que empezamos a gestar con la idea, es
analizarnos y también perdonar a nuestro mamá y papá. Porque yo sí siento que ellos hicieron lo que pudieron desde el amor. A veces a veces hace de más, pero no lo hace con la intención de querer hacerles daño. Es desde el amor y desde lo que pueden hacer con lo que tienen. Así suena cliché, pero yo siento que es verdad. La generación de mi abuela tuvo 15 partos, o sea, era completamente diferente. ¿Qué afecto podías darle a estos bebés, uno detrás del otro? No sé, o sea, ¿cómo te pensabas? ¿Cómo pensabas? No, obviamente mi mamá ya fue diferente, ya tuvo dos, ya analizó, ya... Y ahora estoy yo, entonces, claro, hay muchas heridas, pero hay mucha más conciencia, creería Sí, yo. de acuerdo. Con esto del número de hijos, yo creo que, o sea, si tú quieres tener 15 partos, está maravilloso. Si tienes como la disponibilidad afectiva de acompañar, ¿sí? Sí, claro. ¿Sí? Si de repente no la tienes, o sea, es que era muy difícil tenerla, porque es que no era solamente 15 hijos, era la casa es completamente tuya y tienes que cocinar para entonces 17 personas y tiene que estar todo arreglado y ser la esposa perfecta y, o sea, la carga emocional de una mujer es muy alta. Y aún ahora, así tengas ninguno o dos hijos, la carga emocional es muy alta. Entonces, de nuevo, es mirar hacia adentro y decir, bueno, ¿qué tanta disponibilidad afectiva estoy yo cultivando en mí para el momento que me toque ser ese refugio seguro al que mi hijo viene pues a reconfortarse, ¿sí? ¿Y qué pasa, doctora, cuando una mujer dice quiero ser mamá sola? ¿Qué consejo le podemos dar? ¿Cómo le podemos hablar a ella? ¿Qué puede estar pasando en su cabeza para decir, voy sola con esto? Yo pienso que también, de nuevo, mirar cómo llegamos a, digamos, a esa idea, ¿sí? Porque de repente yo puedo llegar a la idea desde mi apego seguro de decir, yo me amo, yo me acompaño y yo sé que estoy disponible para ser esa base donde mi hijo va a, digamos, sentirse tranquilo para salir a explorar y voy a ser siempre y a estar disponible a ser ese refugio al que viene, digamos, a reponerse y no quiero hacerlo con nadie más. Está maravilloso. Diferente llegar llegar a esa idea desde el, no, es que yo no quiero estar con nadie porque ningún hombre me sirve, porque los hombres no, así como desde un poco ese apego evitativo de no quiero tener que hacer un lazo profundo con nadie. Y entonces qué diferente llegar a la maternidad por este camino o por este otro. Entonces yo creo que deberíamos primero decir como, bueno, ¿por qué estoy llegando a esta idea así? Como es una decisión consciente lo que me lleva o es una herida de la cual yo no quiero hacer de pronto frente y entonces decido hacerlo sola. Y ambas formas, digamos, es válido llegar así. Ahora, ojalá todos tuviéramos esa conciencia de mirar hacia adentro y de decir desde qué puerto estoy llegando a esta decisión. Eso me lleva a Sí. ¿Sí? Eso me lleva a otra pregunta y es, obviamente los hogares ahora están formados de diferentes formas, valga la redundancia. Papá, mamá, mamá, tía, mamá, abuela, mamá, papá, papá. Aplica para todos igual, para todos los seres humanos, independientemente de la conformación de nuestro hogar. Es mirarnos para adentro y aplica, o sea, no importa la conformación de tu hogar, si es mamá, mamá, papá, 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 abuela o mamá, abuela, no sé, mamá, perro, no sé, cómo. Digamos que en términos generales sí aplicaría para todo el mundo, que realmente es tu diálogo personal contigo el que estás como un poco reescribiendo, ¿sí? Ahora, si tú tienes una configuración familiar donde te está ayudando la abuela del bebé, pues que ojalá sea un proceso donde ambas personas están haciendo esta reflexión, ¿sí? Si lo hacen en pareja, pues desde la pareja, incluso, mira, tener estas conversaciones que a veces casi nadie tiene desde el noviazgo, si fuera el caso, de decir cómo se veía la vulnerabilidad en tu casa. ¿Cuántas veces hemos hablado eso con nuestra pareja? Probablemente muy pocas, ¿sí? Hasta que nos enfrentamos a alguna situación que nos tocó, bueno, tenemos un problema y vamos a mirar a ver qué hacemos, ¿sí? Pero si tuviéramos estas conversaciones que finalmente son esa semilla que va como sembrándose de a poquitos desde mucho antes incluso de elegir a la persona con la que vas a coparentar, pues qué diferente sería, ¿sí? Ahora, si ya digamos que no tuviste esa posibilidad, porque es que ojalá fuera el mundo mágico donde todos podemos elegir, no a la pareja con la cual voy a coparentar, pues si ya estamos en esta situación, bueno,
qué historia te estás contando tú cuando esta cosa puntual está pasando, que es un poco, hay una autora que se llama Brené Brown, lo que dice es cuántas veces no somos capaces de mirar esa vulnerabilidad a la cara, ¿sí? Y mucho menos en pareja. Y muchas veces si ustedes, digamos, tienen un problema, ahí tú te estás contando una historia diferente a la que él se está contando de la misma situación. Y si yo no te cuento cuál es la historia que me estoy contando, tú no vas a entender por qué la estoy viviendo yo como una verdad y yo no voy a entender cuál es la verdad que tienes en tu cabeza. Y si se nos da que estamos embarazadas, o sea, que llegó sin esperarlo, está bien hacernos ese autoanálisis en gestación porque podemos llegar a lugares muy oscuros. O sea, sería genial poder hacer esto en la preconcepción, empezar a gestar la idea desde antes de quedar embarazada. Pero si estamos en embarazo y tenemos conflicto porque ni yo lo esperaba ni mi pareja lo esperaba, o estamos solos, o ¿está bien hacerse este autoanálisis? Yo creo que más que decir está bien o está mal, es decir como, bueno, qué tan dispuestas a acompañarte justamente a esas sombras que vas a encontrar, ¿sí? Porque yo no puedo abrir una caja donde encuentro cosas que me duelen para luego decir, ay no, ¿sí? Un poco como, eso también es responsabilidad afectiva con uno mismo. Y desde ahí es que retomo como el término de autocompasión, ¿sí? Y de autoaceptación, ¿sí? Esta fue la realidad, esta es la realidad que estoy viviendo. Este embarazo de repente llegó por sorpresa, pero lo acepto, ¿sí? Como, y entonces ya empiezo a edificar esta idea de tengo que, digamos, un poco replantearme cosas que antes no me había replanteado jamás con esta maternidad que me cogió por sorpresa. Y que quiero que llegue a término, evidentemente. Sí, sí, sí. Estamos hablando de esta situación en la que ya quedé embarazada y dije, voy para esa, voy para allá, voy a ser mamá, pero sería chévere entonces mirarme para saber entonces este nuevo ser humano qué va a pasar con él. Siempre. También siento que uno a veces no sabe que el embarazo te va a cambiar tu configuración cerebral y es otro momento donde hay una nueva poda de estas neuronas que te cuento, justamente preparándome para ser mamá, porque todos los seres humanos nacemos necesitando mucha asistencia, ¿sí? O sea, si tú dejaras a un recién nacido ahí, solito, como si fuera el recién nacido de, no sé, cualquier otro mamífero, ese otro recién nacido pues se va a parar, va a buscar a su mamá, los nuestros no. Necesitamos mucha asistencia. Y el cerebro de la mamá se reconfigura para ser capaz de dar ese nivel de asistencia. Entonces, esta estructura que se llama amígdala, que está todo el tiempo escaneando el cerebro, se pone como hipervigilante justamente porque tú vas a querer proteger a tu cría y de repente vas a ser consciente de peligros que antes no tenías en tu cabeza, ¿sí? Y si tú recuerdas tu embarazo, uno se pone un poquito reactivo, como, ¿sí? Como no quiero que lo toquen, quiero que se todo el tiempo conmigo. También digamos, esa parte del cerebro que te digo que nos permite hacer un pensamiento un poco más complejo y reflexivo, también cambia y entonces estamos mucho más en esa vinculación estrecha con nuestro recién nacido. Entonces hay cosas que así tú no estés activamente, conscientemente buscando en tu cerebro y en tu, digamos, en esa autorreflexión, van a llegar a visitarte durante, si no es durante el embarazo, durante la maternidad. Y entonces la invitación es ojalá hacerlo lo más consciente posible. O sea, si yo puedo sentarme y, digamos, ver a la cara esas cosas que me dolieron, acompañada de mi pareja o psicología o la persona con la que voy a coparentar, porque todos tenemos cosas que repensar, pues qué maravilla si lo hiciéramos desde antes, pero nunca es tarde. Es más, yo puedo ser una mamá de 60 años y estar escuchando esto y decir, pues pucha, yo de pronto hice esto mal o lo hubiera hecho diferente si yo ya hubiera tenido este conocimiento. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Sí, tú puedes llegar a decirle a tu hijo de 50 años, perdóname, sí, o claro, cuesta. Sí. Y nunca la expectativa debe ser, en este proceso de irme preparando, ojalá nunca la expectativa fuera como, voy a ir a decirle a mi mamá que es que ella hizo esto, esto y esto y esto, y que me pida perdón. Jamás. Sí. No, que ese no sea como el proceso que estamos buscando, porque si yo llego a decirle esto a mi mamá, ¿qué te va a decir? Ah, no, pues, qué pena con la Le salía de ver. Le salía de ver. Exacto, ¿sí? No, es decir, si yo estoy escuchando esto y soy abuela, por ejemplo,
cuántas cosas de repente en tu maternidad activa, en ese momento de, pues estoy en modo supervivencia y este día pasó esto y no me di ni cuenta y me estoy dando cuenta viendo a mi hija ser mamá o desde mi posición ahora de abuela y decir, sí, ahora tengo una nueva información que me invita a hacerlo diferente y está bien, es que antes no sabía. Está bien decirle a, no sé, a tus hijos a los que decían, no, yo nunca le pegué, porque es tan exagerado decirle, sí lo hice, perdóname. Perdóname, exacto. Claro, claro. Sí. Claro. Más allá de una broma, es chévere porque además se va a perdonar ella misma. Sanador, Sí, exacto, claro, exacto. es sanador. Exacto. Doctora, muchas gracias. Yo siento que el mensaje es, independientemente de si queremos ser mamás o papás o no, hablarnos a nosotros, mirar cómo nos hablamos. Ojalá, no sé si siempre tenga que ser una charla con una psicóloga o con un psicólogo, o también con la pareja o con una amiga que está viendo. Es como decir, oye, ¿cómo te trataron en la infancia? Y empezar O mira que, sí, o sea, ojalá lo hiciéramos en comunidad. Sí, como cierto. Hacerlo acompañado, qué maravilla. Pero si no es tu caso, hacerlo consciente con cosas chiquitas. O sea, si yo, el ejemplo del café, si yo riego el café y me doy cuenta que digo, ay, Viviana, cómo eres de boba, decir, no. O sea, hacer conciencia de cómo vino ese pensamiento y decir, no soy boba, ya, no pasa nada. Limpio, reparo, estoy bien, sigo siendo valiosa, esto no me define y sigo. Lo bueno de que nos diéramos la oportunidad de hacer este autoanálisis desde ahora, y así no estemos hasta pensando en tener un bebé, si se da por sorpresa, pues ya tenemos la tarea hecha, doctor. Digo yo, no sé. Claro. Pero qué bueno, porque siento que esta charla que uno debe darse a uno mismo y debe mirarse cómo se trata, está bien para la vida y está bien para cualquier persona de cualquier edad. Eso es lo que me queda. Y lo otro que me queda es que empezamos a gestar desde que tenemos la idea de querer ser mamás. Muchísimas gracias, doctora, por este espacio. ¿Algo más que de pronto se me quede? No, yo creo que reforzar mucho la idea de cómo yo transformo este diálogo con amor y empatía con uno mismo, condiciona cómo puedo también transformar mis relaciones, no solamente con mi hijo o con mi futura maternidad, con todo. O sea, de verdad, yo siento que esto es un río que se va encauzando hacia una sociedad mucho más amorosa, compasiva, gentil, bondadosa. Entonces, ojalá todo lo hiciéramos para la vida, lo que dices, no solo para la maternidad. Hubo algo que usted dijo, no sé si me equivoco, que habló de la tribu. Somos una tribu. Qué chévere que hablemos también entre nosotros un montón. De acuerdo. Y mira que a veces no somos capaces de poner en palabras y de preguntarle a la otra persona, ¿cómo te sientes? ¿Sí? A veces uno asume que la mamá está feliz porque pues era lo que tú querías ser mamá, ¿no? De poder decir, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Aquí estoy para acompañar lo que sea que esté pasando por tu mente, por tu corazón. Entonces ser como una tribu que te sostiene y una tribu que te acompaña sin juzgar, ¿sí? Una tribu que te refugia. Doctora Viviana, muchísimas gracias por su tiempo. Súper bonita esta conversación y espero podernos volver a encontrar en este espacio, pero antes, por favor, ¿dónde la pueden encontrar? Sus redes sociales. En redes sociales, yo estoy en Instagram en @doctoradra.vivipediatra y por ahí nos podemos contactar. Y si ustedes tienen más preguntas que quieran hacerle a la doctora Viviana, por favor, también en los comentarios háganlas y yo obviamente se las voy a transmitir sobre crianza responsable. De nuevo, doctora, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ti, de verdad estoy feliz de estar aquí y con la ilusión de que esta velita que prendimos hoy prenda muchas otras velitas en otras mamás. Ay, sí. ¿Y papás? Y papás, claro que sí. Y abuelitos, toda la familia. Y todos, porque nunca es tarde para repensarnos. Gracias a todos por vernos. Hasta una próxima.